¿Alguna vez has pensado en lo que hay en esas papas fritas crujientes que devoras en la merienda? ¿O en el puré caliente del almuerzo del domingo? ¿Te gustan las papitas, verdad? Asadas, fritas, machacadas, están en todas partes. Pero, ¿y si te dijera que esta raíz simple y humilde alguna vez fue llamada la raíz del diablo? Durante siglos, la gente juraba que causaba lepra, enfermedades mortales y que era venenosa como una plaga enviada del infierno. La nobleza temblaba al verla y la iglesia la condenaba como un arma de Satanás para corromper a los fieles. Pero no siempre fue así. Hace cientos de años, la papa llegó a Europa como un secreto oscuro, traída de las tierras salvajes de América, cargada de leyendas de maldición y muerte. En las montañas heladas de los Andes, en el siglo XV, en tierras de los incas, la papa no era solo comida, era un tesoro sagrado. La llamaban papa, una raíz que crecía en suelos duros donde nada más sobrevivía. Los incas la secaban al sol, la guardaban por años y la ofrecían en rituales a los dioses de la tierra. Tenían más de 1000 variedades, de todos los colores, blancas, moradas, amarillas. Nadie imaginaba el caos que esta raíz causaría al cruzar el océano. Para ellos, la papa no era solo alimento, también era un medidor del tiempo. Observaban cómo germinaba y florecía para predecir estaciones y cosechas. Algunas variedades incluso se asociaban con poderes curativos, usadas en cataplasmas contra dolores o en rituales de fertilidad. La papa estaba ligada no solo al estómago, sino al cuerpo y al espíritu. En 1532, Francisco Pizarro y los conquistadores españoles invaden el imperio inca. Entre oro y plata, llevan también una raíz fea, cubierta de tierra, la papa. En las cortes españolas, no era alimento, sino una curiosidad exótica. Los nobles miraban desconfiados y murmuraban, «¿Viene de tierras paganas, será segura?». Comenzaron los rumores, la papa crecía en la oscuridad, como algo que no debía ver la luz. Algunos decían que solo tocarla quemaba la piel. Otros creían que comer papa podía cambiar el carácter de una persona, volviéndola perezosa o incluso poseída por malos espíritus. Algunas familias se negaban a tener papas en casa, temiendo atraer desgracia. El simple tubérculo se convirtió en un amuleto invertido, algo que traía mala suerte solo por estar cerca. En el siglo XVI, los botánicos descubrieron algo aún más aterrador: la papa pertenecía a la misma familia de la belladona, planta usada por brujas y conocida por ser mortal. Los sacerdotes declaraban, es la raíz del diablo, enviada para corromper a los fieles. Sus hojas verdes parecían garras saliendo de la tierra. Peor aún, los frutos pequeños y verdes que producía eran venenosos, y quienes los comieron murieron convulsionando. Su fama de veneno se propagó rápidamente. En crónicas antiguas se describen campesinos que intentaron cocinar las hojas y murieron en pocas horas, reforzando el mito de que la papa era una planta demoníaca disfrazada para engañar a los hambrientos. Pronto surgieron las leyendas. En Francia, se decía que quien comía papa desarrollaba piel escamosa, como un leproso. En Inglaterra, los médicos advertían que causaba enfermedades incurables e hinchazón. En Rusia, los campesinos la llamaban manzana del diablo. Los cultivos eran quemados en rituales religiosos. Aún así, los pobres, hambrientos, arriesgaban probarla, y sobrevivían. Muchos descubrieron que, al contrario de lo que se creía, la papa alimentaba durante mucho tiempo. Para algunos, se convirtió en el único alimento confiable en tiempos de guerra y frío intenso. Esta resistencia silenciosa fue el primer paso para que la papa dejara de ser maldita y empezara a verse como salvación. En 1748, Francia fue más allá, prohibió el cultivo de la papa. Se creía que causaba lepra, pereza y debilitaba a los ejércitos. Multitudes destruían cultivos mientras el hambre mataba a miles. La papa parecía condenada al olvido. Pero en 1756 surgió un héroe inesperado, el farmacéutico Antoine-Auguste Parmentier. Capturado durante la Guerra de los 7 Años, sobrevivió en prisión comiendo solo papas. Al volver a Francia, comenzó a defenderla como alimento seguro.
logró que Luis XVI la aprobara y aprobara, aunque el pueblo aún resistía. La propaganda de Parmentier fue tan creativa que se volvió legendaria. Servía sopas, panes y hasta postres de papa en cenas para científicos y nobles. Su estrategia no era solo científica, sino social, transformar la papa en un símbolo de sofisticación. Poco a poco, la curiosidad del pueblo venció la resistencia y entendieron que tenían en sus manos un alimento poderoso. Parmentier tuvo una idea genial, plantó papas en campos reales y colocó guardias, solo de día. Por la noche, los campesinos, curiosos, robaban las papas para sembrarlas. Descubrieron que nadie moría al comerlas. Parmentier también servía platos de papa en cenas lujosas y convenció a María Antonieta de usar flores de papa en el cabello, convirtiendo al tubérculo en moda. Al final del siglo XVIII, la papa ya había conquistado Europa. Salvó a millones del hambre en Irlanda y fortaleció ejércitos en Alemania. Pero todavía enfrentaba resistencia. En Escocia decían que no estaba en la Biblia y, por lo tanto, era pecado. En Rusia, seguía siendo la raíz del diablo. Aún así, su poder era imparable. Pero en 1845, la maldición pareció regresar. La plaga de tizón devastó las cosechas en Irlanda, donde el pueblo dependía casi exclusivamente de la papa. Más de 1 millón murió de hambre y muchos huyeron a América. Allí, la papa se convirtió en símbolo de supervivencia, pero también de tragedia. La gran hambruna cambió para siempre la historia de Irlanda, aldeas desaparecieron, familias se separaron y comenzó uno de los mayores flujos migratorios de la historia moderna. En Estados Unidos, los irlandeses llevaron consigo no solo el dolor de la tragedia, sino también el hábito de cultivar y consumir papa, ayudando a popularizarla en el Nuevo Mundo. En el siglo XIX, la ciencia redimió a la papa por completo. Los investigadores demostraron su valor nutritivo y su importancia como alimento masivo. Los ejércitos marchaban con papas en sus suministros. Hoy, es el cuarto cultivo más consumido del planeta. En algunos países, incluso tiene festivales y fechas conmemorativas. En Perú, por ejemplo, se celebra el Día Nacional de la Papa en mayo, para honrar la diversidad de más de 3.000 variedades cultivadas en el país. Lo que alguna vez se vio como maldito, hoy se celebra como un tesoro cultural. Sin embargo, en muchos lugares, las antiguas leyendas todavía sobreviven. Ahora imagina un mundo sin papa. Sin papas fritas en la merienda, sin chips en el cine, sin puré en Navidad. En Europa, la población sería menor por el hambre. Guerras perdidas, revoluciones atrasadas, un mundo completamente diferente. La papa cambió la historia, pero su lado oscuro aún susurra. Hoy, miles de millones consumen papas sin pensar en el pasado. Fritas, asadas, en puré o incluso en vodka, los ecos de las leyendas persisten. En algunas culturas, se dice que plantarlas en luna llena atrae espíritus. Lo que comemos puede tener raíces más profundas de lo que imaginamos. No olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta el próximo video.